Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Dani, ¿cómo estás? Yo no puedo de la emoción porque el programa de hoy es impactante. Es realmente espectacular. Vamos a hablar de la NASA y las misiones que tiene. ¿Qué rayos con la NASA? ¿Cómo se planean estas misiones? ¿Qué planetas u objetos celestes se están estudiando por parte de la NASA? ¿Qué tecnologías se están desarrollando para llevar a cabo estas misiones? ¿Y cómo se desarrollan los avances tecnológicos y de estudios del espacio? ¡Ah, no puedo más! ¿Qué tal que ya comenzamos? ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Se creía que la NASA consumía el 20% del presupuesto de Estados Unidos, pero solo gasta .005 centavos de cada dólar del presupuesto. La posibilidad de un accidente en el despegue de una nave se ha reducido a 1 en 100,000. La NASA ha estudiado el efecto de mantenerse acostado por 90 días, con el objeto de comprender la gravedad en el cuerpo humano. Un astronauta pasó 19 años después de su entrenamiento para poder viajar al espacio en su primer misión. Las investigaciones sobre energía nuclear de la NASA han salvado la vida de al menos 1.8 millones de personas al evitar efectos dañinos de la contaminación ambiental. Ya comentábamos al inicio del programa de la oportunidad de platicar en esta edición de todos los trabajos que hace la NASA, la oportunidad de conocer todas las misiones y la exploración espacial que ha hecho ya desde hace muchos años. Así es, y en particular este año y los que vienen van a ser misiones súper importantes y súper atrevidas también. Claro, porque hay que recordar algo, la NASA ha ido por un proceso de evolución en el cual comenzamos con una observación más avanzada del espacio y de los distintos cuerpos celestes. Después hemos hecho un esfuerzo por empezar a salir de la Tierra y visitar otros planetas, comenzando por nuestro satélite natural, la Luna. Y hoy estamos en un proceso en el que la NASA está concentrada en varias cosas. La primera es lograr los viajes espaciales como una realidad que transporten a los seres humanos, pero también la observación del espacio profundo, qué hay más allá de aquello que hoy conocemos y que ya hemos platicado en otros programas aquí en ¿Qué rayos? Y adicionalmente, cómo lograr hacer sustentable la vida humana en otros planetas con toda la tecnología que podamos tener a nuestro alcance. Esos son las grandes tareas y los grandes trabajos en los que la NASA hoy está concentrado. Y para lo que está desarrollando, tecnología impresionante. El punto de este programa es que nos familiaricemos con esas misiones que van a hacer y con el desarrollo de su tecnología también. Claro, y que tú puedas ver qué te gusta, porque al final del día muchos de los trabajos que hoy todavía ni existen van a estar listos para cuando tú estés listo para empezar a trabajar, así que no sabemos cuándo podrías tú ser el siguiente coordinador estelar o algo por el estilo, porque esa es una de las grandes oportunidades que la NASA ha abierto para la humanidad. La exploración espacial y la exploración fuera de nuestro planeta tiene mucho que ver con comenzar entendiendo mejor nuestro planeta, irónicamente, además. Por supuesto, hay una misión que a mí me llama mucho la atención. A ver. Porque podrías pensar que hay unos astronautas ahí en la Estación Espacial Internacional. Correcto. Pero que, oye, ya llevan mucho tiempo ahí y necesitan correcto. relevarlos. Sí. Y esa es la misión 55, que justamente va a pasar este año. La NASA va a mandar a 2 astronautas a que releven a esos compañeros. Está padre, ¿no? Está padrísimo. Bueno, la Estación Espacial Internacional por sí misma es un gran proyecto porque es el primer ejercicio de vida continua fuera de nuestro planeta. Y eso es un gran avance. Y está otra misión también que me llama mucho la atención. Esta se llama la misión TESS. Y esta es una misión que se lleva a cabo fuera del sistema solar y tiene la intención, como decíamos al principio, de descubrir exoplanetas. Así que tenemos mucho para ti en este programa. Si quieren saber más de estas misiones y más misiones todavía, chequen este reportaje que preparamos para ustedes. A ver. La NASA es la entidad de los Estados Unidos de América responsable de la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica. Fue establecida en el año 1957 cuando se desencadenó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de que fue creada en una época con grandes tensiones militares, el enfoque con el que fue creado estaba dirigido hacia lo civil, así como aplicaciones de la ciencia en el espacio y la Tierra. La NASA se ha encargado de estudiar el espacio, ampliando los conocimientos que tenemos de él.
las naves espaciales que han llegado a la Luna, Marte, Júpiter y aquellas que han salido del sistema solar son proyectos que fueron desarrollados por la NASA. Para lanzar una misión al espacio, primero se debe preparar un proyecto por varios años, por lo que los lanzamientos están planeados con mucha anticipación, así que hoy te presentaremos los proyectos que se desarrollarán durante este 2018. Expedición 55. Saldrán un par de astronautas para relevar a los que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Misión Graceful. Es una misión en la que colaboran la NASA y la Agencia Alemana de Investigación en Geociencias. El objetivo es estudiar el efecto de la gravedad de la Tierra en el movimiento del agua, tanto del mar y aguas en lagos. Misión TESS es una misión que viajará fuera del sistema solar con el objetivo de descubrir nuevos exoplanetas alrededor de estrellas cercanas. Misión InSight Mars Lander. El objetivo de esta misión es explorar el interior de Marte. Será la primera misión espacial de la NASA que se lance desde la costa oeste de los Estados Unidos. Misión Parker Solar. Esta sonda se acercará a 5.6 millones de kilómetros del Sol. Se enfrentará a radiación y calor nunca antes experimentados. La información que recolecte nos ayudará a comprender mejor el clima en la Tierra. Vuelo orbital de Boeing. Esta misión probará nuevos sistemas de navegación alrededor de la Tierra. Busca certificar nuevos protocolos de vuelo para futuras misiones. ISAT-2 tiene como objetivo estudiar los grandes cuerpos de hielo en la Tierra utilizando láseres con una frecuencia de 10.000 pulsos por minuto. Además de estas misiones que serán lanzadas en los próximos meses, la NASA seguirá recolectando información de algunas misiones que están en curso. La Estación Espacial Internacional y los múltiples experimentos que se están realizando ahí, el análisis y presentación de resultados de la sonda espacial Juno, New Horizons, que ya mandó información sobre Plutón y ahora está viajando al exterior del sistema solar, el vehículo Curiosity, que está explorando Marte y sigue haciendo descubrimientos fascinantes, el telescopio espacial Hubble, que continúa observando el espacio exterior. Estas son las principales misiones de la NASA, pero su trabajo es mucho más amplio, todo en pos de una mejor comprensión del universo. Hablar de la NASA es hablar de curiosidad, de avance, de investigación y de desarrollo. Por supuesto, todo empezó con salir de nuestro planeta, Pisu. Y esa tecnología nos hizo conocer más de nosotros, ver los sistemas meteorológicos, claro, mejorar el transporte, las comunicaciones. Porque este esfuerzo de salir del planeta lo que nos permitió de inicio, junto con la NASA, fue conocer mejor todavía nuestro planeta y a partir de ahí hacer un ejercicio de nuestro satélite natural, la Luna, y a partir de ahí explorar y conocer cada vez más lejos. Y cosas en que eso nunca habíamos imaginado. Exacto. Y hoy tecnología que ha desarrollado la NASA nos ha ayudado en muchísimos aspectos. Por supuesto, en la exploración espacial están los telescopios, están los observatorios, están incluso la detección de materiales sin que haya un ser humano de por medio. Claro, por supuesto. Incluso hay un robotito que anda solo por Marte y eso está increíble. Exacto. Y bueno, si pueden y están haciéndolo, chequen las imágenes que tenemos aquí en nuestra super pantalla de la estación de Qué Rayos, porque estas fotografías son tomadas precisamente por uno de los más importantes telescopios desarrollados por la NASA, el Hubble. Sí, pero la verdad es que no siempre se vieron así. La verdad, las primeras imágenes no estaban tan padres. Es cierto, esto es muy cierto, porque la NASA también es una prueba de la importancia de la prueba, desarrollo, entender, mejorar, probar, entender y mejorar. Y en el caso del Hubble, cuando lo lanzan, su primer lente traía por ahí alguna aberración, algún defectillo que no permitía tomar fotos con la claridad que ellos estaban esperando. Esto implicó lanzar una nueva misión al telescopio ya posicionado en el espacio para cambiar el lente y mejorar la visión. Y miren nada más lo que obtuvimos. Ahora sí, las imágenes son impresionantes. Y de hecho, ya pudimos recorrer más sobre el universo gracias a estas imágenes, gracias al Hubble. Exactamente, y esto no se detiene. Cada vez vamos avanzando más para llegar más lejos, para conocer mejor, todo en preparación a en un momento dado poderle decir al planeta Tierra muchas gracias,
vamos a explorar y a vivir a nuevos planetas. Y si ustedes tienen curiosidad, díganle a sus papás, hablen con ellos, vayan a museos, busquen. Ahora la verdad es que tenemos acceso a muchísima información gracias a internet y a las aplicaciones que luego Pisu nos recomienda. Exactamente, y para muestra, los invitamos a que vean la siguiente entrevista para poder entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la NASA. ¿Les parece bien? Vamos. Listos desde la cabina de entrevistas de Qué Rayos para enlazarnos a la Tierra y poder platicar con un experto. La oportunidad de confirmar información sobre todo el universo y lo que estamos estudiando vale mucho la pena. Gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de Qué Rayos. Y vámonos a la primera pregunta, Dani. Estas son las dudas que nos mandaron. Venga. ¿Cuáles son las preguntas más interesantes sobre el universo que estamos estudiando? Pues hay dos dudas muy interesantes sobre algo que se llama la materia oscura y la energía oscura. Se les llama así porque no se pueden ver, no se distinguen, pero sabemos que tienen efectos sobre otros cuerpos, sobre el universo, y queremos saber de qué se trata, cómo operan. ¿Para qué nos sirve el seguir explorando y estudiando el universo? Al estudiar el universo, podemos comprender mejor cómo existe los diferentes cuerpos, cómo se desarrolla la vida, el origen, cómo se dan estos procesos de formación de galaxias, de planetas y de vida en donde la pueda haber. ¿Hay alguna misión espacial en la que nuestro país esté involucrado? Sí, precisamente en Marte está el Curiosity, es un rover, es un robot que está haciendo exploración de los diferentes elementos que constituyen el suelo del planeta, buscando señales de vida, y ahí, en esa parte, está un científico mexicano, el doctor Rafael Navarro del Instituto de Ciencias Nucleares, que tiene a su cargo el experimento de búsqueda de vida en Marte. ¿Cómo se debe preparar a alguien para ser astronauta, Para ser astronauta tienes que tener muy buena salud física para empezar, pero también estudiar alguna de las carreras que se conocen como STEM, que es ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnología. De esa manera será más fácil acercarse a ser astronauta. Hay otras cualidades que también se requieren dependiendo de qué tipo de trabajo se vaya a desarrollar. En general, el ámbito del espacio es multidisciplinario. No nada más hay astronautas, hay muchos científicos, ingenieros, técnicos, administradores, abogados. Hay muchas profesiones que se requieren para el espacio. Si no soy astronauta, ¿qué otro trabajo puedo hacer para estudiar el universo? En realidad, los astronautas son parte de la astronáutica. La astronáutica es la ciencia y la ingeniería de los viajes espaciales, tripulados o no tripulados. Para explorar los planetas requerimos sondas espaciales no tripuladas que nos van a dar toda la información, los datos que los científicos en Tierra van a analizar para conocer mejor los planetas, de qué están hechos, cómo se comportan, si hay vida o no en ellos, y cómo afectan estos el movimiento en general de otros cuerpos alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, los astrónomos son los que estudian el universo, los astrofísicos estudian el universo, y los astronautas realizan misiones de conocimiento tanto del cuerpo humano, medicina espacial, como de visión hacia la Tierra. Analizan los huracanes, toman fotos, las mandan a Tierra para que sean interpretadas, y otros fenómenos que suceden en la Tierra, y de esa manera nos ayudan a comprender mejor cómo se mueve nuestro planeta. ¿Cómo se aplica lo que aprendemos del universo en la Tierra? Lo que aprendemos del universo y de la vida en el espacio nos ha servido para desarrollar tecnología, para miniaturizar componentes, para desarrollar materiales, para conocer mejor cómo se comportan los diferentes fenómenos naturales que suceden sobre el planeta,
y estar preparados para cuando hay algún desastre. Eso nos permite conocer mejor nuestro hábitat, que es la Tierra, este planeta, los rayos cósmicos, los rayos gamma, la radiación del Sol, los objetos cercanos a la Tierra, los meteoritos. Todo esto es importante conocerlo para estar preparados y entender mejor cómo funciona el sistema solar. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con amigas y amigos de Qué Rayos toda esta información. Muchas gracias. Ahora vamos a un corte rapidísimo, pero regresamos porque viene... Experimento. Listos.